¿Alguna vez te has preguntado si estás aprovechando al máximo los beneficios de la avena? Este superalimento que todos elogian, existe una dosis específica y una forma correcta de consumirla para maximizar sus propiedades nutritivas y evitar efectos secundarios no deseados. En este video no solo responderé a estas preguntas, sino que también te proporcionaré las herramientas necesarias para disfrutar plenamente de la avena. Te mostraré las 3 preguntas más frecuentes sobre cómo incorporar la avena a tu dieta. Descubrirás qué es la avena y la cantidad de avena que necesitas comer al día. ¿Cuáles son los beneficios de la avena para tu salud? ¿Cuál es la forma correcta de comer avena y las posibles inconvenientes para la salud? No te pierdas este video y aprende a disfrutar de la avena de una forma segura y saludable. Quédate conmigo en estos minutos y vas a entender todo esto. Bueno, ¿y qué es la avena? La avena es un cereal que se destaca por la abundancia de nutrientes valiosos para la alimentación humana, la salud y la cosmética. Es un cultivo anual con más de 2000 años de historia en todo el mundo, siendo uno de los más antiguos y conocidos. Surgió en la agricultura varios miles de años después que el trigo y la cebada. Esta fuente de carbohidratos, fibra soluble, proteínas equilibradas y lípidos compuestos fenólicos, vitaminas y minerales ha captado la atención de investigadores científicos y la industria alimentaria debido al creciente interés público en hábitos alimenticios saludables. La avena es rica en multitud de nutrientes. Muchos de estos nutrientes tienen nombres un poco extraños, pero con unos beneficios impresionantes. El betaglucano de la avena, componente principal de la fibra soluble, es un polisacárido viscoso de glucosa con propiedades destacadas como reducción del colesterol y efectos antidiabéticos. Su contenido varía entre un 1.8% al 7% dependiendo de las condiciones del cultivo, almacenamiento y procesamiento. La avena, con un contenido proteico del 13 al 20%, concentra las proteínas principalmente en el núcleo. Este cereal contiene más de 10 compuestos fenólicos, siendo los principales las avenantramidas, el kenferol y la quercetina. Estos compuestos fenólicos, producto del metabolismo secundario, actúan como defensa contra patógenos y su consumo se asocia a la prevención de enfermedades como cáncer, accidente cerebrovascular y enfermedades coronarias. El concentrado de salvado de avena presenta un contenido de ácido fenólico superior a otros productos de avena como avena en hojuelas o copos, avena laminada y galletas de avena, ya que la mayoría se encuentra en el salvado. El ácido ferúlico, que tiene un 58 a un 78%, seguido por el ácido cafeico y el ácido sinápico, son predominantes en los productos de avena. La capacidad antioxidante de estos compuestos hace que la avena promueva la salud y el bienestar. Los esteroles y el ácido fítico previenen la formación de radicales libres mediados por metales. Las avenantramidas, alcaloides fenólicos exclusivos de la avena, se han documentado como antioxidantes, antiinflamatorios, antiproliferativos y antipicazón. También contienen un fitoquímico único, las saponinas esteroidales, principalmente avenacinas y avenocócidos, con potencial para reducir el colesterol y actividades anticancerígenas. Se ha demostrado, por otro lado, la eficacia de las saponinas contra el crecimiento de células de cáncer de colon. La avena puede presentarse en varias formas, cada una con sus propias características y usos, y estas son algunas de las formas que puedes encontrar. Número 1. Las hojuelas o copos son el resultado de quitar la cáscara al grano. Pueden ser suaves e instantáneas. Para aprovechar todos sus beneficios se sugiere consumirla en hojuelas. Número 2. Harina. Se obtiene de moler los granos y en general mantiene la mayor parte de las propiedades. Puede ser utilizada al igual que la harina de trigo. Número 3. Bebida. El agua de avena es muy digestiva. Es una forma refrescante de aprovechar las bondades del cereal. Número 4. Escocesa. Presentación de avena molida con piedra, quebrándola en diferentes tamaños y no cortada con cuchilla de acero como normalmente se hace. Número 5. Integral. Es el resultado de limpiar la cosecha y quitarle la cáscara no comestible. Y número 6. Irlandesa. La avena se corta con una cuchilla metálica afilada y se cocina más rápido que la integral debido a que el agua penetra más fácilmente en los trozos pequeños. Es importante mencionar que no se recomienda consumir la avena cruda en ninguna de sus presentaciones, pues puede provocar inflamación y malestar estomacal. Es imprescindible hervirla o remojarla, ya sea en agua o leche, antes de consumirla. Si te está gustando este video, aprovecho para invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho. Suscríbete y toca la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de la avena para la salud? Número 1. Protección cardiovascular. Las enfermedades
enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Un estudio indica que el riesgo dietético es un factor clave para desarrollar estas enfermedades. Se proyecta que para el año 2030 las enfermedades cardiovasculares cobrarán la vida de 23.3 millones de personas en el mundo entero. Los niveles altos de colesterol y lipoproteínas de baja densidad, conocido como el colesterol LDL, que es el malo, aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. El consumo de avena ha demostrado reducir el colesterol total y el LDL, disminuyendo los riesgos de esta enfermedad cardiovascular. Existen estudios que sugieren que la avena rica en beta-glucano regula el perfil lipídico y la presión arterial al afectar el metabolismo de la insulina en casos de hipercolesterolemia leve. Al beta-glucano viscoso en la avena se le atribuye la reducción de la absorción de nutrientes, disminuyendo la glucosa y la respuesta de insulina y así la presión arterial. Un estudio en ratones muestra que mientras más beta-glucano hay, se produce una mayor reducción del colesterol. La capacidad de reducción del colesterol del beta-glucano se logra principalmente mediante la formación de una capa viscosa en el intestino delgado, lo que inhibe la absorción de colesterol y aumenta la excreción de ácidos biliares al prevenir su reabsorción. La inhibición de la reabsorción de ácidos biliares estimula la síntesis de ácidos biliares a partir del colesterol disponible, reduciendo así el colesterol LDL circulante. Número 2. Ayuda en el manejo de la diabetes. En el mundo entero hay 537 millones de personas de 20 a 79 años que conviven con diabetes. 1 de cada 10 es la relación. Se prevé que esta cifra aumente a 643 millones en el año 2030 y a 783 millones de personas en el año 2045. La diabetes fue responsable de 6.7 millones de muertes en el año 2021. Esto es una muerte cada 5 segundos. Con base en hallazgos científicos, la Comisión Europea aprobó una afirmación de salud sobre el potencial del beta-glucano para reducir la glicemia postprandial, para lo cual se debe consumir 4 gramos de beta-glucano por cada 30 gramos de carbohidratos disponibles por comida. También existe una correlación significativa entre el pico de glucosa en sangre, el contenido de beta-glucano y el peso molecular de los alimentos consumidos. Número 3. Apoyo para combatir el sobrepeso y la obesidad. La obesidad es una condición médica definida por acumulaciones anormales o excesivas de grasa corporal que pueden poner en riesgo la salud de una persona. Las estimaciones mundiales sugieren que casi 2.300 millones de personas, niños y adultos, viven con sobrepeso y obesidad en el mundo entero. Si las tendencias actuales continúan, habrá 2.700 millones de adultos con sobrepeso u obesidad en el año 2025. El consumo de productos de avena con alto contenido de beta-glucano proporciona una sensación de saciedad y distensión estomacal, lo que reduce la sensación de hambre. Gracias a las propiedades viscosas e hidratantes del beta-glucano, se retrasa el vaciamiento gástrico, lo que limita la ingesta de alimentos, reduciendo así el peso corporal, la grasa corporal, el índice de masa corporal y la grasa abdominal. Además, el beta-glucano activa el eje hipotalámico intestinal, aumentando la sensación de saciedad. Número 4. Manejo de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un trastorno gastrointestinal sistémico en el que el sistema inmunológico es el principal protagonista y es provocado por la ingestión de gluten alimentario o proteínas relacionadas en personas genéticamente susceptibles. El gluten es una proteína de almacenamiento presente en granos como el trigo, la cebada, el centeno y granos similares, ricos en glutamina y prolina, que no pueden ser adecuadamente digeridos por el tracto gastrointestinal superior y pueden dañar la mucosa del intestino delgado. Según el reglamento de la Comisión Europea, se indica que la avena puede formar parte de la dieta de personas con alergia al gluten. No obstante, la avena utilizada en una dieta sin gluten debe ser producida, preparada y procesada con precaución para evitar la contaminación por otros cereales que contienen gluten, como el trigo, la cebada y el centeno. Por lo tanto, debes procurar comprar avena que esté marcada como libre de gluten. Si tienes la enfermedad celíaca, entonces te sugiero consumir la avena sin gluten solo después de que los síntomas de la enfermedad celíaca, como la pérdida de peso, hayan desaparecido y se hayan mantenido los parámetros de crecimiento tras 6 meses de una dieta convencional sin gluten, y también después de que los parámetros de exámenes de sangre se normalicen debido al potencial de sensibilidad a la avena. Número 5. Ayuda en el manejo del cáncer. Diversos estudios han señalado la asociación positiva entre los compuestos biológicamente activos presentes en la avena y la reducción del cáncer. Se observó actividad antitumoral y prevención de cáncer
con el betaglucano contra las células de cáncer de piel, cáncer epitelial de pulmón y cáncer de colon. Se describió que el betaglucano es citotóxico e induce estrés oxidativo en las células de cáncer de pulmón en comparación con las células normales, ayudando así a destruirlas. Una revisión sistemática de estudios científicos en el 2014 concluyó que la avena o el salvado de avena podrían tener efectos preventivos sobre el adenoma colorectal y el cáncer. Número 6. Potencia la inmunomodulación. La inmunomodulación se refiere al proceso de ajustar la respuesta inmune al nivel deseado en los seres humanos. Esto quiere decir optimizar la respuesta de las defensas del organismo a diferentes infecciones y factores agresores. El betaglucano estimula la producción de diferentes sustancias que se necesitan para estos procesos de defensa, como las citoquinas, por ejemplo la interleuquina 1 en macrófagos peritoneales, murinos y citotoxinas, factor de necrosis tumoral alfa en la línea celular de macrófagos murinos in vitro. Estas citoquinas inducen respuestas inmunes adaptativas. Estudios in vitro con células dendríticas humanas, líneas celulares intestinales delgadas y líneas celulares del colon también han demostrado el efecto inmunomodulador del betaglucano. Número 7. Apoyo de la actividad antioxidante. La oxidación es una reacción química que produce radicales libres. Estos radicales libres dañan las células de los organismos. Los antioxidantes son compuestos que eliminan estos radicales libres, reduciendo así el estrés oxidativo. La avena es rica en antioxidantes como la vitamina E, el ácido fítico, los compuestos fenólicos, los flavonoides, los esteroles y las avenantramidas. La vitamina E es un antioxidante importante que se atribuye a la prevención del envejecimiento prematuro, enfermedades crónicas, cáncer, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Las avenantramidas son los alcaloides fenólicos más abundantes exclusivos de la avena entre los cereales. El consumo de avenantramidas incrementa la defensa antioxidante in vivo, elevando los niveles de glutatión, que es un poderoso antioxidante, y disminuyendo significativamente el molidaldehído, que es un compuesto reactivo implicado en producir estrés oxidativo. Número 8. La avena mejora la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es fundamental para la salud gastrointestinal adecuada y contribuye a prevenir diversas enfermedades como la obesidad, la diabetes y el cáncer colorectal. Básicamente la microbiota intestinal son bacterias sanas que te protegen, y la avena integral contiene fitoquímicos únicos como el alto contenido del betaglucano, lípidos y compuestos fenólicos que desempeñan un papel crucial en la salud intestinal. La suplementación con productos de avena provoca cambios en la microbiota intestinal que contribuyen a atenuar la obesidad y otros trastornos metabólicos relacionados en ratones obesos, además de mantener saludables los niveles de colesterol y triglicéridos. Número 9. Es un poderoso antiinflamatorio. Las propiedades antiinflamatorias de la avena han sido observadas en numerosos estudios. Un extracto acuoso de betaglucano de avena, tanto de alto como de bajo peso molecular, demostró efectos antiinflamatorios en la enteritis crónica inducida por lipopolisacáridos. En un estudio en vivo, el betaglucano purificado ofreció protección contra la gastritis aguda, reducir la fuerte actividad de marcadores de inflamación como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 10. Entonces, la avena es ideal para las personas que tienen procesos inflamatorios crónicos. Número 10. Ayuda a combatir la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad en la que se depositan materiales grasos llamados placa en las paredes internas de las arterias. La proliferación de células musculares lisas y la producción deteriorada de óxido nítrico son dos pasos cruciales en el desarrollo de la aterosclerosis. En un estudio científico, las dietas basadas en avena redujeron significativamente las lesiones ateromatosas inducidas por una dieta alta en grasas en la válvula aórtica de ratones. Número 11. Tiene funciones antimicrobianas. El salvado de avena tratado previamente con viscosima y celulasa inhibió significativamente el crecimiento de la bacteria Escherichia coli, mientras que el salvado de avena tratado con viscosima y alfa-amilasa potenció el crecimiento de Bacillus subtilis, una bacteria beneficiosa. El compuesto saponina avenacina presente en las raíces de la avena ha demostrado
tener propiedades para eliminar los hongos e inhibir varios agentes infecciosos presentes en el suelo. Número 12. Ayuda con desórdenes dermatológicos. El betaglucano es reconocido por sus propiedades calmantes, hidratantes y preventivas de irritaciones. Por lo tanto, se usan numerosos cosméticos y productos de cuidado personal. La avena coloidal también se ha demostrado beneficiosa en el tratamiento de la psoriasis y la dermatitis atópica. Muchos de los tratamientos de trastornos cutáneos con avena o avena coloidal se atribuyen a las avenantramidas de la avena. Los estudios científicos han sugerido que las avenantramidas pueden inhibir la actividad del factor nuclear Kb y la liberación de citoquinas e histaminas, que son las sustancias que causan la dermatitis inflamatoria. Modulan las respuestas nerviosas y tratan diversos trastornos dermatológicos. Bueno, ¿y cuál es la forma correcta de comer avena? Si queremos incorporar la avena en la cena, lo mejor es mezclarla con frutas, verduras y leche o yogur descremado. Esto nos disminuye la necesidad de recurrir a la carne o al pescado para obtener proteínas. Una práctica que se ha popularizado es comenzar el día con un vaso de agua tibia con limón en ayunas, dando sorbos suaves. Así activamos el organismo. Después sigue con un jugo de vegetales sin fibra como desintoxicante. Y luego, unos 15 minutos, es hora de desayunar con avena en alguna de sus presentaciones. Es importante diferenciar entre personas que hacen ejercicio regularmente y las que no. Para aquellos sin hábito de ejercicio, es preferible consumir la avena solo por la mañana. Para quienes hacen ejercicio, se sugiere consumirla 2 veces al día, por la mañana y a mediodía, incluso si se hace ejercicio por la noche. Agregar una tercera toma, tomándola media hora antes de la sesión física. Entonces, ¿cómo comer la avena para ganar masa muscular? Puedes incluirla como alimento previo al entrenamiento para acumular energía, o después de este para recuperar el glucógeno consumido durante el ejercicio. Sin embargo, para lograr este objetivo es necesario calcular previamente los requerimientos energéticos, y solo será posible aumentar la masa muscular generando un superávit calórico entre las calorías ingeridas y las gastadas. Además, es esencial considerar la calidad de los alimentos. No es lo mismo ingerir un número determinado de calorías a base de azúcar que hacerlo con proteínas y carbohidratos de absorción lenta, lo cual es más beneficioso para la salud. Número 2. ¿Cuándo tomar avena para perder peso? Uno de los elementos esenciales para perder peso de manera natural y favorecer la digestión sencilla es acelerar el metabolismo, y en este proceso la avena puede desempeñar un papel muy efectivo. De hecho, aquellas personas que sufren de hipotiroidismo y necesitan revitalizar su metabolismo suelen recibir la recomendación de incorporar harina o copos de avena en su dieta. Una estrategia especialmente interesante es consumir regularmente agua de avena, preferiblemente en ayunas. Para hacer esto es muy sencillo. Basta con mezclar una taza de avena, una ramita de canela y 2 litros de agua en una licuadora, buscando lograr una mezcla uniforme e incluso filtrándola si es necesario para eliminar los restos sólidos. Algunas personas disfrutan de darle un toque dulce con miel o stevia según sus preferencias. Seguir de manera disciplinada el consumo de agua de avena a lo largo de un mes, evitando comer carbohidratos simples, puede ser una garantía para perder esos kilos de más. Su función principal es prolongar la saciedad durante la mañana, asegurando el suministro de la energía y fibra necesarias para el adecuado funcionamiento del organismo. Además, al mantenerse refrigerada, es beneficioso tomar un vaso de 250 centímetros antes de las comidas principales a partir del mediodía. Te propongo un modelo de alimentación diario diseñado para la pérdida de peso, donde el agua de avena juega un papel central. Para el desayuno, un vaso de agua de avena, una pieza de fruta, preferiblemente una manzana, y una taza de té. Para el almuerzo, un vaso de avena antes de comer, una ensalada de espinacas, espárragos y una pechuga de pollo a la plancha sin aceite. Como merienda, una taza de té verde. Y para la cena, un vaso de agua de avena antes de empezar. Como plato principal, una combinación de berenjenas y remolacha asadas al horno, y de postre, una manzana asada con un toque de canela espolvoreada. Número 3. ¿Cuánta avena es recomendable ingerir diariamente? Te sugiero al menos 4 cucharadas de harina de avena al día. Para lograrlo de manera fácil, puedes espolvorearla sobre ensaladas de vegetales frescos o añadirla a ensaladas de frutas. La cantidad de avena que consumes en el desayuno varía según los objetivos establecidos. Si el propósito es simplemente impulsar el metabolismo y mantenerse en forma, podría ser suficiente con media taza de copos de avena, también conocida como hojuelas de avena. Estos tienen la particularidad de expandirse considerablemente después de la cocción, aumentando su volumen casi 3 veces. Al igual que con cualquier alimento, y casi podríamos decir que con cualquier aspecto de la vida, no
no es positivo abusar de la avena. A pesar de todas sus virtudes, en términos generales, la avena es principalmente una fuente de hidratos de carbono. Por lo tanto, un consumo excesivo de avena podría sobrecargar el organismo al intentar asimilar el exceso de la energía, desviándola hacia la formación de depósitos grasos, y en lugar de obtener beneficios podríamos causar el efecto contrario al deseado. Número 4. ¿Qué sucede si consumo avena por la noche? La llegada de la noche a menudo despierta el apetito, lo que requiere mantener la calma y controlar los instintos digestivos. La cena debe consistir en alimentos livianos para facilitar un descanso tranquilo. De lo contrario, pueden ocurrir dos cosas. En primer lugar, se somete al sistema digestivo a un esfuerzo innecesario, lo que podría derivar en problemas digestivos. En segundo lugar, la grasa de los alimentos, dado el escaso gasto energético durante el sueño, tiende a acumularse donde no debería, resultando en un desequilibrio energético perjudicial para la salud y los objetivos de pérdida de peso si es que se tienen. Por lo tanto, consumir avena durante la cena puede generar más beneficios que inconvenientes. ¿Y cómo hacerlo? Como sugerencias prácticas, puedes tomar un tazón de agua de avena antes de la cena preparada como te conté antes, o estructurar la cena alrededor de una ensalada de avena integral como ingrediente principal, acompañada de vegetales clásicos como lechuga, tomate, pepino y zanahoria. Y para aquellos que no están acostumbrados a incluir cereales integrales y alimentos ricos en fibra en su dieta, agregar avena a la cena puede proporcionar un ajuste en los niveles de nutrientes, ayudando así a equilibrar la alimentación. 5. ¿Cómo incorporar la avena para deportistas? Bueno, la avena se adapta a una variedad infinita de platos y batidos, añadiendo un toque fresco a la dieta sin caer en la rutina de recetas tradicionales. En el desayuno, disfruta de la avena con leche o yogur, mézclala con proteínas para potenciar tus entrenamientos, prepárala como batido con leche de vaca o soya, canela e incluso un toque de zumo de frutas. Añádela a purés, ensaladas o úsala como sustituto del pan rallado. Si buscas una opción rápida, prueba a macerarla y simplemente la noche anterior coloca la cantidad que desees en un recipiente. Cúbrelo con agua y refrigéralo. A la mañana siguiente caliéntala o consúmela directamente. Incluso mézclala con otras proteínas o bebidas a tu gusto. ¿Cuáles son los posibles inconvenientes de consumir avena? A pesar de ser uno de los cereales más populares a nivel mundial, los elogios constantes en publicaciones científicas y divulgaciones, es esencial mantener una precaución sobre su consumo. ¿Por qué podría causar inflamación abdominal? Aunque poco común en adultos sanos, la avena puede ocasionar cierta inflamación gástrica. Este efecto podría deberse a cambios abruptos en la dieta, especialmente al pasar de una baja ingesta de fibra a incorporar abundante avena sin una transición gradual. En estos casos, la hinchazón puede ir acompañada de molestias como retorcijones y flatulencias. Ante este problema, se recomienda reducir la cantidad de avena consumida e introducir gradualmente un aumento hasta alcanzar la dosis deseada según los objetivos personales. Este enfoque permite que la flora bacteriana intestinal se adapte gradualmente a la nueva composición de nutrientes, alcanzando un equilibrio adecuado. No obstante, la inadaptación a la fibra no es la única causa de la inflamación abdominal. En algunos casos puede deberse a intolerancia a las prolaminas, las proteínas presentes en la avena, o ser un efecto más de trastornos crónicos del aparato digestivo. Para prevenir este posible, aunque improbable efecto secundario, se sugiere optar por una avena finamente molida mezclada con fermentos o enzimas digestivas. En el caso de preferir los copos de avena, los puedes remojar en agua la noche anterior y puede ayudar esto a suavizar la acidez de los granos y potenciar las enzimas, promoviendo así una digestión más ligera. Acumulación de gases debido al consumo de la avena. Aunque la fibra desempeña un papel beneficioso en el proceso de digestión, no se digiere realmente. Después de pasar por el estómago y el intestino delgado, llega al colon, una parte del intestino grueso donde las bacterias, principalmente especies de los géneros Bacteroides y Bifidobacterium, la descomponen generando gases como dióxido de carbono e hidrógeno, y a veces metano y sulfuro. Cuando estos gases quedan atrapados, se experimenta una hinchazón causada por su acumulación, acompañada a menudo de dolor abdominal debido a la presión que ejercen sobre las paredes del estómago e intestino. En este proceso, la avena, en su alto contenido de fibra, tanto soluble como insoluble, puede provocar acumulación de gases si se consume en exceso. De hecho, alimentos ricos en fibra soluble como la harina de avena generan más gases que aquellos en los que predomina la fibra insoluble como la sémola de trigo
o el arroz integral. Sin embargo, existen formas de prevenir la producción excesiva de gases al consumir la avena. Una estrategia eficaz es incorporar gradualmente la avena a la dieta, aumentando la ingesta de fibra dietética en unos 10 días, observando la respuesta del organismo. Otra opción es remojar la avena para desnaturalizar las proteínas más difíciles de digerir y combinar su consumo con productos que contengan enzimas digestivas disponibles en tiendas especializadas. Si la producción de gases resulta inevitable, se puede reducir a preparados con simeticona disponibles sin receta médica, que actúan fusionando las burbujas de gas formadas, minimizando así el problema de la flatulencia. Las personas alérgicas a la avena deben tener una precaución especial. La alergia a la avena se manifiesta como una reacción anómala al sistema inmunitario, que la percibe como un desencadenante de la respuesta similar a un antígeno. Esto activa la producción de anticuerpos específicos para alergias, las inmunoglobulinas tipo E y de histamina, una sustancia que en cantidades elevadas se libera en la circulación sanguínea, generando síntomas que generalmente afectan el sistema digestivo, como irritación de la mucosa, dolor e hinchazón. La intensidad de estas reacciones alérgicas puede variar desde leves hasta severas, siendo un problema de salud significativo para aquellos que son hipersensibles a la avena. Intolerancia a las proteínas de la avena es una situación de naturaleza diferente. Aunque pueda parecer similar, representa la incapacidad del aparato digestivo para asimilar y descomponer las proteínas presentes en la avena. En este caso, no se deriva de una respuesta inmunológica, sino de la falta genética de un conjunto específico de enzimas necesarias para degradar esas proteínas. Por cierto, he hecho un video espectacular sobre cómo usar la avena para perder peso. Solo haz clic en la siguiente pantalla para ver el video ahora mismo.